Bueno, entonces pónganle cuidado. En este año, lo primero que vamos a hacer en física es hablar de un movimiento que se llama el movimiento armónico. Para yo hablarles de ese movimiento armónico, para no alargarme mucho, yo siempre se los voy a decir como MAS, son las siglas que se manejan del movimiento armónico simple. MAS, sencillito. Entonces, miren, nosotros vamos a hablar de un movimiento armónico cuando un cuerpo o un objeto tiene un movimiento periódico, sin fricción y pues que tiene fuerzas restauradoras. Primera preguntita, ¿alguien recuerda qué significa eso de periódico? ¿A qué se refiere la palabra periódico? ¿A qué hace alusión? Luciana la rota, profe. Luciana, ¿a qué se refiere la palabra periódico? Que se repite constantemente. Que se repite. Bueno, listo, se repite. Anota ya, Luciana. Listo, veas la palabra clave, ¿no? Todo lo que es periódico es porque tiene que ver con algo repetitivo. Entonces es la palabra clave. Vea, ejemplo sencillo. Si usted pone a oscilar un resorte en un espacio sin fricción, porque usted lo pone con fricción, el resorte, el aire lo para, ese resorte va a tener el mismo movimiento repetitivo siempre hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y se va a mantener ese movimiento de forma periódica. Bueno, nosotros veíamos el año pasado trigo, yo les hablaba por allá de las funciones periódicas. ¿Qué era? ¿Por qué eran periódicas? Pues porque siempre manejaban un mismo movimiento, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando se hable de algo periódico. Entonces vean ejemplos. Pues el más sencillo es ese que yo les digo, el resorte. Si usted le pone peso a un resorte, el resorte va a empezar a estirarse. Ese jueguito de manilla, yo no sé si ustedes alguna vez jugaron de manillas con esas manillas cuando eran niños, pues si usted lo tira, él va a hacer siempre el mismo movimiento repetitivo, ¿no? Acá pues también hay unos resortes con pesas. El péndulo de un reloj siempre tiene que mantenerse en ese mismo movimiento constante y repetitivo, pues para que marque la hora exacta. Si usted lo hipnotiza, el hipnotizador siempre va a hacer el mismo movimiento con su brújula, eso parece más o menos una brújula, para hipnotizarlo. Ojo, ese movimiento no solamente es vertical, también puede ser de forma horizontal y cumple de esta forma. Esto yo no sé si alguna vez ustedes han tenido este adorno en la casa, se llama el péndulo de Newton, realmente la señora lo pone por allá de adorno. También miren que genera el mismo movimiento repetitivo y entonces el movimiento armónico simple. La cuerda de una guitarra, aunque de forma muy rápida, casi uno no lo nota visualmente, cuando usted toca la guitarra ella va y regresa en un movimiento de forma periódica, entonces también entra dentro de ese movimiento. Y el último, pues sería también un yo-yo. Si usted tiene un yo-yo, el yo-yo vuelve y restaura su posición inicial, vuelve y restaura su posición inicial y siempre mantiene como un movimiento, siempre y cuando usted no lo frene, ¿no? Por eso siempre hablamos de que va sin fricción. Listo, entonces mire, cuando hablamos de estos movimientos periódicos, nos vamos a referir a movimientos oscilatorios. Entonces, vamos a tener en cuenta unas características básicas, al menos en este movimiento. Lo primero es que ese movimiento va a tener dos extremos y un punto de equilibrio. El extremo mínimo sería donde lo menos que se estire. El punto de equilibrio pues sería la mitad entre el extremo mínimo y el extremo máximo. Y el extremo máximo, lo más que ese resorte o que ese objeto se pueda estirar. Ojo, para hacer un movimiento completo, el elemento debe hacer todo lo que está ahí marcado en la figura. Extremo mínimo, equilibrio, extremo máximo, equilibrio, extremo mínimo. O sea, él vuelve e inicia, bueno, él termina en donde inició. Para usted hablar de un movimiento periódico, tiene que terminar donde inició. Entonces, cuando usted hace todo este movimiento, usted habla de un ciclo o un periodo. ¿Listo? Cuando él va mínimo, equilibrio mínimo, es porque hizo un periodo. O al revés, ¿no? También puede ser al revés. Pero siempre usted completa un periodo cuando termina en donde inició. Antes no. Entonces, mire, si yo hablo de este movimiento, eso sería el movimiento. Mire que acá hay unas letricas que representan cada uno de los puntos. Sería el movimiento A, O, A', regresa al punto de equilibrio que es O y vuelve y termina en A. Recuerda que esta comita significa prima. Entonces, ese sería el movimiento completo que haría este resorte. Vamos a ver, ¿a alguien se le ocurre cómo escribiríamos el movimiento que les pongo en esta imagen? ¿Cómo quedaría? Así como les dije ahorita el de A o A', ¿cómo sería? Profe, Carol Bonilla. Carol, ¿cómo sería ese movimiento? Profe, pues sería F Ojo O. porque la letra no es F, esa letra no tiene nada que ver con la posición. Revisa las letritas que están ahí como punteaditas, que son las que te sirven. Ah, ok. B prima, B', sí, O, O, B, B, O, O, B prima. listo.
Entonces, en este momento, cuando él hace todo este movimiento, completa un ciclo. Antes de eso, no. Porque normalmente uno tiende a pensar que cuando él llega y hace este primer movimiento hasta acá, ya hizo un periodo. Y no, tengan en cuenta que no. Él tiene que devolverse a la posición inicial, es decir, restaurarse para que complete un ciclo. ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo les hable de este movimiento, vamos a tener en cuenta 4 cositas muy importantes. La primera va a ser el periodo, que es el tiempo que va a tardar el objeto en realizar una oscilación. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora, digamos, ese resorte en ir y en regresar? Eso se llama periodo, se representa con la letra T. Siempre lo vamos a decir en segundos y pues tenemos 2 formulitas que nos van a ayudar. Esta que está acá y esta que es más sencilla, que dice que el periodo es el tiempo dividido en el número de oscilaciones que haga en este transcurso, ¿no? El segundo elemento va a ser la frecuencia. Entonces la frecuencia es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. Es decir, digamos que él hace 5 ciclos cada segundo, entonces esa sería la frecuencia. La vamos a representar en una unidad de medida que se llama hercios y la formulita es 1 sobre t, es decir, 1 dividido en el periodo. La elongación es la posición que ocupa el objeto. Entonces, por ejemplo, este objeto acá tiene una elongación de menos 10, está en esta posición. Acá tendría una posición de 3, miren. Eso sería la elongación. ¿Qué tan estirado o qué tan recogido está el objeto? Y por último, la amplitud. La amplitud va a ser la mitad de la distancia entre los extremos. Entonces, por ejemplo, miren, en este ejercicio está el extremo B y el extremo B'. Entonces, la amplitud es saber qué distancia hay desde el punto de equilibrio hacia el extremo. Entonces, ahí hablaríamos de amplitud. Siempre lo que hacemos es mirar cuánta distancia hay entre los extremos y simplemente sacar la mitad. Y ahí hablaríamos de amplitud. Sofía, lee por favor el ejercicio 1, el ejemplo 1. En la clase de música con la profesora Rosario quieren mejorar la afinación y el sonido de las guitarras. Los estudiantes analizan que al hacer mover una cuerda en su armónico fundamental, esta produce una vibración de 220 Hz. Mirando, espera. Mira acá, Sofía. ¿220 qué? 220, no sé cómo se le dice. Mira, y te lo estoy marcando. Hercios. ¿Cuál es el periodo de esta vibración? Para estar afinada la guitarra debe tener un periodo superior a 0,0050 segundos. Está afinada. Listo, entonces mire, tenemos 2 datos ahí importantes, ¿no? El primero sería los hercios. Entonces los hercios serían la frecuencia. Entonces yo conozco la frecuencia. Mire, como esa medida está en hercios, quiere decir que conozco la frecuencia. Son 220 hercios. Y además me dice cuándo se afina la guitarra. ¿Listo? ¿Qué me preguntan? 2 cositas. La primera, ¿cuál es el periodo? Y la segunda, si la guitarra está afinada. Entonces vamos a solucionar el problema. ¿A alguien se le ocurre qué fórmula podría utilizar para hallar el periodo en este caso? Profe Víctor Manuel. Víctor Manuel, ¿qué fórmula uso? Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, hágale. Profe, esa que aparece ahí de tiempo es igual a 1 sobre frecuencia. Ojo, porque esa T no significa tiempo. Esa T significa periodo. Entonces vuelvo a decir. Periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Listo. Entonces utilizo esa. ¿Y ahora qué hago? Diga, Víctor. Vale que... Pues poner los datos, los cambia. Y entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, ¿cómo quedaría? Dígame cómo queda. T es igual a ¿cuánto? T es igual a, pero espérame, profe. 0,050 segundos. No, tenga en cuenta que es 1 sobre F, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto vale la frecuencia? 220 hercios. Entonces, ¿cómo quedaría? T igual a ¿cuánto? T igual a 1 sobre 220 hercios. Listo. Y ahora entonces, ¿cuánto me haría el resultado? Haga la división. ¿Y cuánto le queda? ¿Yo mismo también? Sí, claro. Usted participó, se termina el ejercicio para que sean el punto. Pues 220 y en 1. Ojo, al revés. Ojo, porque es al revés. 1. Sí. ¿Cuánto le da?
0, Espera, calculadora. 0, 0, sí, 0,45. listo. Recuerde siempre darme la unidad de medida, ¿no? Entonces el periodo se mide en segundos, ¿no? Entonces eso. Anotes ahí, Víctor, el punto. Quedarían segundos. Listo, segundos, eso. Siempre hay que dar la media. Entonces, mire, conclusiones. La primera, el periodo de la vibración de la cuerda es de 220 hercios. Es decir, el periodo de la vibración de la cuerda de la guitarra a 220 hercios, es decir, esa unidad de medida, es de 0,004545 segundos. Entonces, como el periodo es cada cuánto realiza una oscilación, entonces esa guitarra hace un movimiento cada este tiempo, o sea, un tiempo muy corto. Por eso le digo, cuando usted toca la guitarra, eso va muy rápido, muy rápido. Usted no alcanza a notar casi el movimiento que ella hace. Miren, es de un tricito de segundo. Entonces, cada este tiempo que está acá, la guitarra tiene un periodo, es decir, cada ese tiempo la guitarra hace una oscilación, hace un movimiento completo de ir y volver al punto de inicio. Segunda pregunta, vea, ganen un punto facilito, ¿esa guitarra está afinada o está desafinada? ¿Y por qué? Obviamente. Sofía, vamos, profe. Vamos, afinada, desafinada. Está desafinada porque tiene que ser superior a 0,0050. Listo, perfecto. Entonces, en este caso, pues la guitarra está desafinada. Vean, este número es menor a 0,050. Entonces, por lo tanto, la guitarra está desafinada y a Rosario le toca ponerse ahí a afinar esa guitarra. Listo. Sencillo. Así es que hallamos el periodo. Voy con el segundo. Dale, Sofía, ayúdame a leerlo. Una grúa demoledora es un vehículo que en su parte delantera utiliza una bola de acero en forma de péndulo. El conductor de la grúa suelta la bola de acero generando un movimiento armónico simple. Utilizando su reloj, cuenta que la bola realiza 45 oscilaciones en 2 minutos. ¿Cuál es el periodo y la frecuencia con la que se mueve la bola al realizar la oscilación? Dice, entonces, si ustedes alguna vez han ido a una construcción, yo creo que han visto esa grúa que tiene como una bola de acero, que pues la mueven de esta forma y con eso que tumban el edificio, ¿no? Que están demoliendo algo. Bueno, alguien que me diga cuáles son los datos que conocemos de este ejercicio. Ángela Sofía Galvis, profe. Ángela, ¿qué conocemos? Conocemos el periodo y la frecuencia. No, porque es lo que nos están preguntando. No, es cierto. Entonces, es que eso de 45 oscilaciones sería entonces la amplitud. Pues las oscilaciones son las oscilaciones y ya está. O sea, las oscilaciones es cuántas veces va y vuelve, ¿no? Cada vez que ya va y vuelve, eso es una oscilación, ¿listo? Cada vez que ya va y vuelve. Porque el periodo es cada cuánto. ¿Sí ves la diferencia de la oscilación? Es el movimiento, va y vuelve. El periodo es cada cuánto lo hace. Y entonces los dos minutos sería el tiempo. Eso, perfecto. Conozco la oscilación del tiempo. Anótate ahí. Ahora sí, me preguntan el periodo, o sea, cada cuánto va y vuelve, y en un segundo, la frecuencia, cuántas oscilaciones hace. ¿Sí ven? El periodo es cada cuánto va y vuelve esa bola, y la frecuencia es en un segundo, cuántas veces ella hace el movimiento. ¿Listo? ¿A alguien se le ocurre cómo hallar el periodo? Con los datos que conozco ahí. Profe María Paula. María Paula, ¿cómo hallo el periodo con esos datos que están ahí? Pues se utilizaría la fórmula de periodo es igual a tiempo sobre el número de oscilación. Listo, ¿y cómo quedaría eso? Ahí se reemplazaría el tiempo, serían 120 segundos. Sí. Y las oscilaciones serían 45. Listo. Veas esa división a ver cuánto te va. Ojo, hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Como yo siempre voy a trabajar en segundos, si me dan minutos, si me dan horas, ¿sí? Yo siempre debo pasarlas a segundos. Entonces, 2 minutos son 120 segundos. Siempre hay que trabajar en segundos, ¿listo? Porque las medidas que damos generalmente acá van a ser, miren, metros sobre segundos. Entonces, si les aparecen minutos, nunca trabajen con minutos porque entonces les queda mal hecho el ejercicio. Siempre hay que convertir los minutos a segundos. María Paula, ¿cuánto te dio la división? 2.66. 2.6666, mejor dicho. Segundos. Pollitos. Eso, segundos. Segundos. Listo. Segundos. Bien, ahí está bien el periodo. Anótate ahí, María Paula.
Entonces tengan en cuenta eso, nunca se les vaya a olvidar, si aparecen minutos, horas u otra unidad de medida de tiempo, hay que pasarla a segundos. Ustedes ya saben que eso se pasa dividiendo entre 60 o multiplicando entre 60, ¿no? En ese caso sería de esa forma. Listo. Vamos con la frecuencia. ¿Cómo hago para hallar la frecuencia conociendo esos datos que están ahí? Profe Jennifer. Jennifer, ¿cómo hallo la frecuencia? Profe, con la fórmula de 1 sobre periodo. Listo. ¿Y entonces cómo me quedaría eso? 1 sobre 2.66 segundos. Listo. Y entonces, ¿cuánto es el resultado de la frecuencia? 0.37. ¿Pollitos? ¿Carros? Hercios. Eso. Entonces ya conozco el periodo y la frecuencia. ¿Qué me falta? Ojo, siempre que yo les pongo un ejercicio de aplicación, ustedes ya saben que tienen sí o sí que concluir, ¿no? Entonces, conclusión. Primera conclusión. Como el periodo es cada cuánto ella hace un movimiento completo, entonces puedo decir que la bola de acero hace una oscilación, un movimiento completo, cada 2.66 segundos. Claro, esa bola es muy pesada, se demora mucho yendo y volviendo al punto de inicio. Y lo segundo, que la frecuencia del movimiento es de 0,3750 hercios. Es decir, en un segundo ella hace solamente el 0.37 de su movimiento completo. O sea, en un segundo ya no hace ni siquiera la mitad del movimiento completo. Eso significa la frecuencia y eso significa el periodo. Y voy con el último. Dale, Sofía. Un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones B y B', distanciadas entre sí por 4 centímetros, pasando 30 veces en 10 segundos por el punto B. Determinar la amplitud. Listo, entonces, ¿qué datos conozco ahí? ¿Qué me están diciendo? Yo, profe. Bueno, dale, ¿qué conoces? Nos están dando los 10 segundos. O sea, el tiempo. Ajá, el tiempo. Nos están dando las posiciones que es B y B'. Y nos están dando que pasa 30 veces. Entonces, listo. Entonces, vamos a resumirlo. Me están dando. Entre B y B' es la distancia, ¿no, Sofía? Entonces, son 4 centímetros. Cuando dice que está pasando 30 veces, eso se llama el número de oscilaciones. Y los segundos, en este caso, sería el tiempo. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué me preguntan? Ojo, solamente me están preguntando la amplitud. ¿Cómo hago para hallar la amplitud en ese ejercicio? Pues sería A, que sería la amplitud, no está porque es por el punto B. A igual a 1 sobre 2. ¿Por cuánto? Porque dice que es la mitad de la distancia entre los extremos. Entonces, ¿cuánta distancia hay entre los extremos? Revisa ahí el dibujo. 4 centímetros. O sea que es la mitad de 4 centímetros. ¿Cuánto es la mitad de 4 centímetros? ¿La mitad de 4? Sí, sencillo, más fácil no se puede. 2 centímetros. O sea que la amplitud son 2 centímetros. Anótate ahí, Sofía. Un detalle. Si ustedes se fijan, yo siempre les digo acá que la amplitud hay que darla en la unidad de medida metros. ¿Cuántos metros son 2 centímetros y cómo lo hago? ¿Cuántos metros son 2 centímetros? Voy a pasarlo a metros. Alguien que me diga ese detalle. Es una conversión sencillita. Bueno, vean que los corché con eso tan fácil. Profe Juliana Lara. Dale, Juliana. ¿Cuántos metros son 2 centímetros? Creería 0.2 o 0.12 metros. Tal vez. Espérate porque me dijiste una mano de ceros. Dilo otra vez porque me hace confundido. Estoy entre dos opciones, es 0.2 o 0.2 metros. Imagínate que estuvieras en ¿Quién quiere ser millonario? Esa fue la pregunta de los 300 millones y tú confundías entre 0.2 y 0.02. Ay, es que no estoy segura. Bueno, les voy a ayudar, mire. Bueno, alguien por ahí dijo, profe, hágale de una vez. 0.02. ¿Y cómo lo hiciste? Se divide por 100, si no estoy mal. Ajá, entonces, en este caso, se divide por 100. ¿Por qué por 100? Porque en un metro hay 100 centímetros. Entonces, si yo divido por 100, da 0.02 metros. Y ahí sí me ganó el quien quiere ser millonario, ¿listo? Conclusiones.
Pues que la amplitud del movimiento es de 0,02 metros, una amplitud pequeñita, de 2 centímetros. Espérenme, yo voy a grabar por acá.